día de hoy nos acompaña el doctor Arturo Ruiz Molina. Él es cirujano pediatra, todos lo conocemos. Él es fundador del hospital, actualmente se encuentra con nosotros en el área de pediatría y afortunadamente aceptó la invitación del día de hoy presentarnos este tema que le gusta, que le apasiona, y en especial la vida de Ramón y Cajal. Dejamos el tiempo contigo, Arturo. Gracias. Bueno, gracias por venir. Cuando lo invitan a uno a dar una plática, siempre le dicen, bueno, ¿y de qué te gustaría hablar, no? Y pues escoger el tema siempre es algo como que especial para uno, porque pues a veces hay muchas cosas de qué hablar y a veces no sabe uno ni qué decir, ¿no? Y para mí siempre es un alto grado de responsabilidad y de honor el venir al hospital y a tratar de empujar a la gente que viene detrás de nosotros para que sean el motor del cambio y del cambio que todos esperamos para nuestro país, para nuestro hospital, para nuestra profesión y para todo lo que nos rodea, para el mundo que vivimos, porque estamos saliendo de una crisis para meternos en la que sigue y así vivimos todo el tiempo y no podemos hacer este pasito que nos falta. Ahorita que murió García Márquez, no sé si alguno de ustedes vio el discurso de cuando recibió el premio Nobel, que hace una descripción de lo que es Latinoamérica, ¿no? Y de todo el rebumbio que hay desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Y él dice que realmente no tenemos una diferencia muy grande con lo que fue la Europa del año 1700, 1800, y que simplemente somos países jóvenes que estamos empezando a desarrollarnos y que estamos, digamos, que en la adolescencia de nuestra condición como sociedades, y que pues tenemos que precisamente subir el escalón para llegar a la vida adulta de la sociedad y del país y poder trascender de alguna manera diferente como trascendieron los países que hoy vemos como de primer mundo. Y precisamente don Santiago Ramón y Cajal me interesó por varias razones. Una de ellas es porque a él le tocó vivir en un país muy similar al que vivimos nosotros ahorita. En el tiempo en que Santiago Ramón y Cajal vivió en España, pues hubo una revolución de tipo educativa, de tipo social. España acababa de perder sus posesiones en ultramar. Era un país que había caído de ser una de las potencias mundiales a ser un país chiquitero y poquitero. Tuvo que abdicar una reina para que subiera una república que fracasó rotundamente, que duró un año. Luego vino otra vez otro reinado y luego vino la dictadura, y total que cuando Ramón y Cajal estaba en su juventud le tocaron todos estos relajos y todo este problema con su país. Y a los españoles los veían como nos ven a nosotros. O sea, los mexicanitos de allá del sur, como los gringos ven el patio de abajo, así veían a los españoles de aquel tiempo. Entonces, a mí este paralelismo de lo que estaba sucediendo en este tiempo y lo que nos sucede hoy, me parece que es interesante como para platicárselo a ustedes, a los jóvenes y a los que pues, nunca han oído hablar de don Santiago Ramón y Cajal, porque hay gente que, ¿quién sabe quién es? ¿Quién sabe? No saben quién es. Es un verdadero desconocido para todos los que están aquí. Entonces, permítanme decirles que precisamente, así como él era desconocido para ustedes, era desconocido también en su momento y en su mundo. Nadie lo pelaba, nadie lo pelaba. Era un pobre doctorcito, de país chiquito, humildito, que no tenía mucho dinero ni muchas posibilidades y que empezó a trabajar como pudo. Entonces les voy a platicar su historia, y conforme les vaya yo pasando su historia les voy a ir diciendo algunas de las cosas interesantes de este señor. Este nació en un lugar que se llama Petilla de Aragón el 1 de mayo, y por eso también fue una de las razones por las que dije, bueno, voy a darles la plática porque ya va a ser el 1 de mayo y pues vamos a recordar en ese 1 de mayo el Día del Trabajo, y a lo mejor alguien se acuerda de algún trabajo que le tocó a Santiago Ramón y Cajal el salir adelante. Era hijo de un barbero,
que en aquel tiempo pues, los barberos eran los cirujanos, ¿no? Entonces se convirtió finalmente su padre, ya con 4 hijos y ya viejo, en médico recibido, digamos, licenciado en medicina, y fue maestro de la universidad, ¿sí? Y obviamente les platico esto porque es muy importante para nosotros, para todos nosotros, los antecedentes de nuestra familia, de nuestro medio, porque el ejemplo del padre es muy importante para los hijos, y lo vemos reflejado en diferentes funciones y en diferentes lugares. Miguel de Cervantes, su padre, un señor verdaderamente extraordinario, que tiene un hijo que es un genio de las letras. Y este pobre barbero que estuvo luchando para ser médico y finalmente lo logra, pues es un ejemplo de tenacidad y de trabajo para el hijo que tuvo. Santiago era una desilusión para su papá, porque el señor quería que su hijo fuera pues algo en la vida, y el chamaco pues, se dedicaba a pintar. Y este cuadro lo pintó cuando tenía 14 años. Desgraciadamente, pues aquí no se ven mucho los detalles, pero cuando lo ve uno en vivo, tiene todas las piedritas y todas las cosas con un detalle muy marcado. Y esto va a ser una de las características que tiene él durante todo el tiempo. Este cuate tuvo una juventud en la que se dedicó a todo. Era un mal estudiante, no era una persona que hubiera destacado por sus estudios en ningún momento, y le gustó la bohemia, era medio artistón, le gustaba ir al café, platicar, filosofar, politiquear, etcétera, etcétera. Y el padre, que era muy estricto, finalmente lo metió a trabajar, y entre los trabajos que tuvo fue hasta zapatero. Durante un tiempo, que él dice que fue la época del músculo, se dedicó a jalar pesas y se puso acá como Tarzán, y entonces presumía su musculatura y su físico, y pues después de eso se interesó por todo. Empezó con la fotografía y fue uno de los pioneros, porque en 1890 o por ahí empezó a tomar fotografías en lo que se llama con tercera dimensión, es decir, aparecieron las cámaras que tenían 2 lentes, y entonces salían 2 imágenes, y las 2 imágenes se conjuntaban y se hacía una fotografía en tercera dimensión. Y esto fue una de las primeras personas, él, que empezó con eso. Y empezó a jugar con la luz, empezó a jugar con las fotografías, empezó a fotografiar todo lo que le rodeaba, y casi siempre en las fotografías donde sale Ramón y Cajal con su familia o con quien sea, sale con una mano escondida, porque ahí tenía el disparador, porque él era el que tomaba todas las fotografías en las que él sale. También le interesó la astronomía, entonces se compró su telescopio y estaba mirando el cielo. Pasó después a ser soldado, y pasó a ser soldado después de que estudió la carrera de medicina. Cuando se gradúa, como bautizo y como premio, solicita su título, y le dicen sí, como no, nada más que como estamos en guerra, estaban en guerra los españoles, como les digo, pues era una época de crisis, estaban en la guerra de independencia de Cuba y estaban peleándose contra los norteamericanos. Y entonces se lo mandan a Cuba como doctorcito de ahí de las trincheras. Y en Cuba, pues obviamente se vino acá el trópico, y ¿qué agarró? Pues agarró malaria, agarró tuberculosis, estaba muriendo. Y cuando regresa, porque ya no puede más, porque lo dan de baja del ejército porque está discapacitado por enfermedad, entonces regresa enfermo y pobre a su tierra, tratando de cobrar lo que puede de donde sea, y entonces empieza a recuperarse primero, porque nunca se acabó de recuperar completamente. Recuerden que en esos tiempos de tuberculosis pues, se moría todo el mundo, y él tuvo tuberculosis y pues de alguna manera la superó. Pero entonces se mete a la Facultad de Medicina y lo nombran disector de anatomía, y resulta que coincide con su padre, que estaba en ese tiempo como catedrático, y entonces es por primera vez que hay un encuentro entre el papá y el hijo en el aspecto médico, en el aspecto científico. Empiezan a trabajar juntos, y entonces él se convierte en un experto en anatomía, y ahí
cuando se vuelve un experto en anatomía, él empieza a dibujar láminas de tipo anatómico en óleo. Y el papá, por primera vez, lo acepta como pintor. Y dice, pues para algo sirvió el arte de este, que yo pensaba que era un vago, como muchos vemos a nuestros hijos que les gusta. Pues te dice tu hijo, pues quiero ser músico, y dices, híjole, hermano, pues qué es eso, ¿no? O quiero ser artista de la televisión, y dices, su mecha, ¿no? De bueno para malo. Y te digo, finalmente este señor que pensaba que su hijo era un inútil, la pintura le vino a funcionar porque le hacía cuadros anatómicos extraordinarios, y en algún momento incluso pensaron en publicar un manual de anatomía. Este es su cuadro. Después de eso, Santiago, por azares del destino, se pone en contacto con un microscopista y empieza a ver a través del microscopio y descubre el mundo de la microscopía. Y a través del mundo de la microscopía empieza a hacer sus estudios y empieza a descubrir una serie de cuestiones increíbles y vuelve a aplicar la pintura. Todo lo que ve en el microscopio lo dibuja, y lo dibuja con una minuciosidad y un detalle extraordinario. Y esto lo lleva a entender muchas de las cuestiones fisiológicas que después describiría y que le darían los triunfos que tuvo como adulto. No entiendo cómo funciona esto. Voy para atrás y voy para adelante. Él tuvo varios premios, y este fue el premio más importante para nosotros porque en 1906 le dieron el Premio Nobel de Medicina. Sin embargo, Ramón y Cajal valoraba mucho más esta medalla, la medalla de oro de Helmholtz que le dieron en Berlín, porque en aquel tiempo, si ustedes recuerdan, el Premio Nobel se empezó a dar en 1900. Entonces en 1906 era un premio relativamente joven y no era todavía tan importante como lo es hoy. Y en cambio, esta medalla que se la dieron en Berlín era muy importante porque en aquel tiempo pues los alemanes eran lo que hoy vemos nosotros a los grandes investigadores de Estados Unidos o de otros lugares. Entonces, esa medalla él la valoró mucho más que el premio Nobel. Y permítanme decirles una anécdota acerca de cómo se introdujo él dentro de la sabiduría de los alemanes. Obviamente, para poder publicar, pues tenías que hablar, cuando menos francés, porque en español no leía nadie. Y ciencia, menos. Como ahorita publicas en español y pues, saldrá tu trabajo aquí en la del Seguro Social y en la de... Pero una revista internacional en español reconocida mundialmente, pues muy poquitas. Muy poquitas. Y en aquel tiempo, pues todavía menos. Y entonces las que funcionaban, pues eran o en francés o en alemán. Entonces tuvo que aprender alemán para poder publicar alguno de sus trabajos. Y gracias a eso fue que acabó teniendo este premio. Pero yo nomás quiero que ustedes se imaginen, digamos que ahorita una pausa, todo lo que este señor hizo, todo lo que este señor desarrolló durante su corta vida, porque estamos hablando que ahorita en el momento que yo les estoy diciendo tendría más o menos unos 35, 40 años, y ya había pasado por todo esto, por aprender alemán, por haber sido astrónomo, por haber desarrollado sus técnicas de fotografía, por haber estado en Cuba luchando en la guerra, por haber estado con todas estas cosas. Entonces, fíjense la capacidad que tiene una persona para poder hacer muchísimas cosas. Y esto era una de sus máximas, decía que quería hacer algo y emerger briosamente del plano de la mediocridad. Y díganme, ¿quién de nosotros no queremos algo como esto? Colaborar, si mis fuerzas lo consentían, en la obra magna del conocimiento científico. Y firmó este anhelo patriótico que todos mis compañeros estimaban pura besanía. Pues claro, porque es como el que va a las pesas, ¿no? O sea, todo el mundo lo critica. Ay, ¿para qué veas? ¡Qué flojera! Todos los días se ejerce. Pero cuando ya lo ven que está, dicen, no, su madre, ¿cómo le haces para estar tan bien? Pues, ¿cómo le haces? Pues, canijo, pues si me voy y me friego todos los días, ¿no? Y así es, ¿no? Trabajó por alcanzar el modesto pasar y el ocio tranquilo indispensable para mis amados proyectos.
Publica en 1988 las teorías neuronales y anatómicas del sistema nervioso central y la histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados. Esto es lo que él hacía. Esto es un dibujo hecho a mano, en tinta china, y está sacado de lo que él veía en el microscopio. Santiago Ramón y Cajal, que ahora yo ya le voy a decir don, porque pues ya se lo ganó. Don Santiago Ramón y Cajal trabajó con lo que se llamaban las técnicas de Golgi y que se usaban para pintar los cortes de las neuronas. Golgi puso un derivado argéntico, un derivado de plata, y este derivado de plata se fijaba en las grasas que rodean a todo el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es líquido, es rico en lípidos, y estos lípidos se pintan de negro con esta solución argéntica. Y entonces, aprovechando eso, se borraba todo lo que estaba alrededor de lo que fuera sistema nervioso, y él podía ver en el microscopio las neuronas. Y él empezó a hacer cortes muy gruesos de tejido nervioso, y empezó a seguir los axones en el microscopio de luz, y le puso lo que se llama la cámara lúcida, que es un tubo donde se proyecta la imagen en una hoja. Y entonces veía en el microscopio y dibujaba con tinta china lo que estaba viendo en el microscopio. Y llegó a hacer sus dibujos, que tienen entonces profundidad, porque aquí lo que vemos no es nada más lo que vio un plano del microscopio, sino lo que vio en varios planos del microscopio, y pudo seguir cada una de las fibras desde su origen hasta donde llegaban, y pudo descubrir entonces los cuerpos neuronales. Si alguien me dice qué es, me voy de espaldas. Es un corte del cerebelo. Entonces, este fue uno de los primeros dibujitos que hizo de las neuronas. Y esta técnica de hacer una tinción específicamente con plata o con derivados argénticos, le dio el premio Nobel a Golgi, y después, por sus trabajos, sus descubrimientos y sus descripciones, le dio el premio Nobel a don Santiago Ramón y Cajal. ¿Y qué fue lo que don Santiago Ramón y Cajal descubrió? ¿Qué fue lo que dijo? Él lo que dijo fue precisamente lo que es la teoría de la neurona, ¿sí? La teoría de la neurona básicamente dice que las neuronas son células que no forman tejidos, sino que son células independientes, y que son distintas genética y fisiológicamente, y que se constituyen en un elemento independiente, en contra de lo que se decía antes que era un tejido reticular, que el sistema nervioso era un tejido reticular. Él dijo, no señores, y no nada más eso, sino que está dividido en diferentes capas. Y actualmente eso es lo que más o menos se sigue pensando. Esta plática, que es más o menos lo que él dijo en el discurso que dio en 1897, que se llamaba Los fundamentos racionales y condiciones técnicas de la investigación biológica. Y ahorita estas frases de Cajal son muy importantes, porque son muy importantes que nosotros nos la metamos en la cabeza y sepamos que las conquistas científicas son fruto del trabajo metódico, y no somos privilegiados. O sea, no son unos privilegiados los que van a salir adelante. No es el genio, no. Todos tenemos el mismo cerebro. La cuestión es cómo lo vas a utilizar. Y para que tú seas un genio, tienes que utilizar tu cerebro de tal manera que le pongas las demandas necesarias para que ese cerebro funcione en relación con esto. No es que sea un privilegiado. Todos tienen privilegio. Cualquier ser humano normal, común y corriente, que no sea retrasado mental, puede utilizar su cerebro para poder hacer algo extraordinario. El problema es que somos así y somos vagos. Entonces, la historia de la humanidad reitera hasta el cansancio que la esterilidad metafísica por adivinar las leyes de la naturaleza. Aquí, pues, ahora sí que voy un poco contra los religiosos, porque pues Dios no ayuda para nada, ¿no? O sea, pensar en la metafísica y el milagro, pues nomás no se da en la ciencia, cuando menos. Lejos de abatirse, el investigador joven ante las grandes autoridades debe de saber que crece por la ley cruel
a costa de la reputación de las obras anteriores. Entonces estamos esperando a ver quién se trepa arriba de Cajal y dice, ¿sabes qué? Pues, nanay, maestro, viene esto que tú dijiste, pues no sirve. Y así es como funciona la ciencia. Y ya Newton lo decía. O sea, porque decía, es que usted es maravilloso. Dice, no, yo estoy parado en hombros de gigantes. O sea, yo utilicé a los que estaban ahí, que pusieron las bases para poderme trepar arriba y ser yo el que está hoy aquí en este punto. Y después, pues tendrá que venir el chamaco joven y treparse arriba de nosotros, de los que están en este punto, en este plano. La pereza disfrazada de modestia es la que habla cuando un joven dice, ya, lo que se tenía que descubrir ya se descubrió. Así que yo ya nada más estoy acá de pasadita, flotando por el mundo. Entonces estas son máximas de Cajal, como tenía muchas más que estas, y que tenemos que superar. Esto, ahora sí que viene las pedradas para acá, para los profesores. Todos hemos visto profesores que son extraordinarios, que los vemos como, wow, mi profe, ¿no? Y siempre esperamos que tenga una obra maestra que los legitime, y este trabajo nunca llega. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de nuestros médicos o los que ya estamos viejitos como yo, ¿qué hicimos? Desperdiciamos un montón de tiempo y un montón de cosas y no hemos publicado nada y no hemos sacado trabajos y no hemos hecho nada. Entonces, por favor, los que están abajo de nosotros, pónganse las pilas y procuren dejar un legado, es decir, hacer algo. Y ahora les voy a poner unas muestras de cuáles son los profesores a los que ustedes admiran. Los contempladores, como los astrónomos, están ahí viendo en el telescopio y ven las estrellas y las ven muy bonitas y les platican, no, hombre, acabo de ver Saturno con sus lunas y no sé qué, y lo que tú quieras, pero nada más, ¿no? O sea, eso es todo lo que hacen. Los bibliófilos, que son lectores de las más modernas bibliografías, saben todo, políglotas, como yo, por ejemplo, y mucho de libros y que hablas y de todo, pero pues no sirve para nada porque no escribiste nada, no has dejado legado. Personalidades muy atractivas, trabajadores que emprenden, luchan, esperan un milagro. Estos son los megalófilos, como tuvimos aquí alguno en pediatría algún día, que esperan el milagro que los lanza el estrellato y parece que llevan mucha enjundia, pero pues nada más todo se queda en proyectos y proyectos y proyectos y proyectos y nada de resultados. Estos organófilos también son fetichistas que compran y compran y compran los instrumentos y las cosas y nada más los tienen ahí guardados porque no los quieren ni tocar, no se les vayan a gastar, ¿no? ¿Y cuántos conocemos así que tienen las cámaras o no sé qué o lo que sea, o los endoscopios o colecciones y colecciones, pero no los usan para nada? Descentrados, algunos ejemplos sobran aquí en los hospitales, que dices, bueno, ¿y este qué hace aquí? Porque pues, o sea, no le interesa, no quiere estar aquí, está quejándose todo el día, diciendo, es una porquería, etcétera, ¿no? Y entonces no tienen ninguna aspiración relacionada con su trabajo, ¿no? O sea, no, yo lo que quiero es irme a París y estar aquí operando miserables, no, vámonos. Teorizantes, ¿no? Muy dotados, grandes teorías, mucha imaginación, todo lo ven en grande, pero no publican nada. Entonces, acordarse que el haber positivo de un sabio se forma por sus hechos originales que aporta. Y las hipótesis pasan, pero los hechos quedan. Las teorías nos abandonan, pero los hechos nos defienden. Entonces, como estímulo para ustedes, mis queridos jóvenes, no desperdicien su tiempo, dedíquenle a lo que ustedes aman, el tiempo que toca, y conviértanse en esto. Tienen que ser independientes en su juicio. Tienen que tener perseverancia en el estudio de su trabajo. Tienen que tener una pasión por la gloria. Tiene que haber patriotismo y tiene que haber gusto por la originalidad científica. Y esto requiere de saber, de imaginación y de trabajo. Son las tres cosas que necesitas para esto. Esto fue lo que dijo don Santiago Ramón y Cajal. Las neuronas son la estructura básica y funcional del sistema nervioso. Son células discretas, no conectadas para formar un tejido, genética y metabólicamente distintas que tienen un cuerpo celular y extensiones citoplásmicas llamadas dendritas de axones que permiten la transmisión de estímulos eléctricos de forma unidireccional de dendritas a axones. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Eso valida la teoría de Cajal.
¿Qué me dicen ustedes? ¿Saben cómo funciona el sistema nervioso central, las neuronas? ¿Qué pasa? ¿Se sostiene la unidad funcional independiente de la neurona? ¿El axón y las dendritas solo tienen funciones unidireccionales? ¿Qué papel juega la glía dentro del cerebro? Y finalmente, las emociones y los sentimientos, ¿dónde se integran? Esta era una de las preguntas que se hacía Cajal y quizás fue el motor que lo llevó a investigar el sistema nervioso central, porque a él le interesaba mucho saber cuestiones, por ejemplo, de la esquizofrenia, de la depresión, de todas estas cosas que todavía las vemos como enfermedades así como metidas en la oscuridad, en la rareza. ¿Y de dónde sale el amor? ¿Y de dónde salen las emociones que sentimos? ¿De dónde sale el miedo? ¿Dónde se localiza? ¿Qué neuronas son las que funcionan con eso? Eso es lo que se está estudiando hoy. Eso es lo que se está estudiando hoy. Y la glía está representando hoy uno de los más grandes retos para los neurocientíficos, porque están encontrando funciones que no se sospechaban dentro de la glía. La glía está siendo responsable de la limpieza del cerebro, está siendo responsable de la inmunidad dentro del cerebro, está siendo responsable de una serie de fenómenos que tienen mucho que ver con patología y con bienestar del cerebro. Entonces hay mucho todavía que pudiera echar abajo muchas de las teorías de Ramón y Cajal. Hoy en España me tocó, y por eso también fue otra motivación para venirles a dar esta plática, que yo tuve la grandísima suerte y la gran bendición de que me invitaron al Instituto Ramón y Cajal a una plática que se dio ahí. Y afortunadamente la dio un mexicano, y es el primer latinoamericano al que le dan el premio Santiago Ramón y Cajal por investigaciones en neurociencias. Hoy, en este Instituto de Neurociencias Ramón y Cajal, estas personas, Laura López Mascaraque y sobre todo Luis de Carlos, están haciendo investigaciones precisamente en la glía y en las neuronas, y están haciendo cosas maravillosas, porque estos cuates agarran ratas embarazadas y hacen una histerectomía, o sea, abren el fetito, sacan el feto, y en la cabeza del feto de la rata de 15 días le inyectan marcadores que son luminescentes. Y estos marcadores se van a pegar a las neuronas que están migrando dentro del embrión. Y entonces los sacrifican 1, 2, 3, 5, 7 días. Como el embarazo de la rata dura muy poquito, entonces la integración del cerebro pues es muy rápida. Y entonces puedes seguir estas líneas. Entonces hacen una serie de investigaciones maravillosas sobre la migración neuronal. ¿De dónde salen las neuronas y a dónde van? ¿Y por qué se localizan unas en la corteza y otras en los núcleos internos del cerebro? Y todo esto lo están siguiendo con luminiscencia en colores y se ven extraordinarios los estudios que hacen estas gentes. Y a mí me tocó estar con ellos en el laboratorio y ver cómo lo hacen y es realmente maravilloso, ¿no? Es un estudio extraordinario. Esto fue en el Instituto Ramón y Cajal, pues hay un museo, y Jorge de Carlo, que es el investigador que fuimos a visitar, es el curador de este museo. Entonces yo tuve la suerte de que me llevara, o sea, el curador del museo, a ver el legado de Cajal y pues abrirme una puerta de un almacén que no ve nadie, ¿no? O sea, o que ve muy poca gente, porque de ahí pues le piden, oye, mándame un cuadro, mándame esto, mándame el otro, y él es el que decide qué es lo que se pone en alguna exposición y qué no. Y entonces este es el telescopio con el que jugaba don Santiago a ser astrónomo. Esta es la cámara que usaba para las fotografías en 3D en 1800 y pico, que ahorita está de moda, ¿no? Ahora el cine 3D y no sé qué, pues para que no las cuenten, miren, viene de acá, de 1800 y pico. Y estos son sus cuadros. Este es un cuadro de Santiago Ramón y Cajal, para que vean nada más la calidad artística, ¿no? O sea, era un extraordinario pintor. Entonces, digo, si no hubiera sido neurocientífico, pues hubiera acabado pintando y todavía a lo mejor estaríamos viendo sus cuadros en algún museo. Este fue otro de sus cuadros.
Este fue el laboratorio, tal y como lo dejó Santiago, con su microscopio, sus colecciones de laminillas, sus microtomos, etc. Y con este material es con el que se sacó un premio Nobel. Con esto. Esta es la entrada del Instituto Ramón y Cajal. Este es un microtomo y algunos otros aparatos que están ahí en colección. Y esto es algo que yo pude ver y que es maravilloso, que es el diario de don Santiago. Estas fueron de las primeras neuronas que dibujó en su diario. Y esta foto, que aunque no se ve muy bien, es un vaso sanguíneo que tiene células adentro. Y aquí hay un detalle que es extraordinario, que en este tiempo no se había descrito la salida de los glóbulos blancos del vaso. Y él aquí dibuja cómo se está saliendo y le pone una flechita, cómo se está saliendo los glóbulos blancos de adentro del vaso sanguíneo. O sea que los mecanismos de la inflamación pues ya estaban vistos. Lo que pasó fue que no lo describió en un papel, pero podía haber hecho otro descubrimiento más en la medicina, que hubiera sido este, ¿no? El cómo se salen las células de los vasos sanguíneos para ir al sitio de la inflamación. Este es el museo donde están todas las piezas de los microscopios que tuvo. Y estas láminas son las láminas hechas al óleo de disecciones de cuello, que son verdaderamente muy detalladas y muy bonitas, ¿no? Son cuadros realmente muy bonitos. Este es el investigador, el doctor Jorge Larriba, que me llevó a España. Es el que se ganó el premio, el premio Ramón y Cajal por neurociencias. ¿Sí? Este es uno de los dibujos del doctor Larriba, porque como todos los sabios, Ramón y Cajal fue el papalote, pero el papalote tiene una colita, y en esa colita a veces le ponen moñitos, y esos moñitos pues, son los estudiantes y los alumnos que siguieron haciendo lo mismo que Cajal, y que siguen utilizando las mismas técnicas que usó Cajal para seguir haciendo investigación. Uno de los pocos premios Nobel de medicina que se sigue citando 100 años después es precisamente Ramón y Cajal. Esta es una fotografía del hipocampo, bueno, más bien es un dibujo del hipocampo hecho por el doctor Larriba, y él, aparte de hacerlo con microscopía de luz, ya lo está haciendo con microscopía electrónica, y ha descrito pues, varias neuronas que no estaban descritas, que no estaban dibujadas, que no estaban fotografiadas, que Cajal había dicho que existían en alguna parte, pero Cajal no las pudo encontrar, y el doctor Larriba las describió, y por eso le dieron el premio Santiago Ramón y Cajal. Esta es la puerta del Instituto Cajal. Está el doctor De Carlo y la doctora López Mascaraque. Ella es actualmente la encargada de toda la investigación de neurociencias en España. Y esta fue la plática que fui yo a ver. Lessons from Glia. Lecciones de la glia una vez más. ¿Sí? Del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con eso doy por terminada la plática. Les agradezco que me hayan oído y que por favor, cuando pase el próximo censo, si les preguntan quién fue Santiago Ramón y Cajal, pues que ya sepan que fue Premio Nobel de 1906 en Ciencias Médicas y Neurociencias, y que pues sirve de ejemplo porque vivió en una época muy parecida a la que tenemos hoy en nuestro país, y salió de un lugar donde no era visto como un investigador importante. Y la anécdota que les quería platicar es la anécdota que le sucedió a él precisamente en Berlín, que en aquel tiempo pues los congresos no eran como hoy, que te paras enfrente y hablas ante todo el PIB y tienes las fotografías y todo ahí, sino que llegaban con su mesita, su microscopio, y ponían sus laminillas, y pues traías al profesor y le decías, échale un lente, ¿no? Ven a ver. Entonces pues llegó Cajal, chaparrito, prietito, bigotoncito, que no hablaba alemán, con los güeros grandotes acá, que estaban todos muy así, ¿no? Y pues nadie lo pelaba, obviamente. Entonces llamó
a uno de los profesores, que era el más importante de los profesores alemanes, y casi de la mano le dijo, mire, y dicen que, o sea, platica la gente, digo, pues es así que la mitología, ¿no? Que se asomó y se quedó maravillado y empezó a revisar la laminilla y dijo, pues es una maravilla, ¿no? Y le dijo, ¿cómo me dijo usted que se llamaba? Y dijo, no, si usted no me preguntó cómo me llamaba, soy Ramón y Cajal. Y entonces, de ahí para adelante, se convirtió en una persona conocida. Y es, pues, una anécdota que les puede servir porque uno nunca sabe en qué momento algo de lo que hiciste va a trascender y va a ser importante. Y por eso los invito a que usen su cerebro, lo utilicen de la mejor manera posible, y los que pues ya nos desperdiciamos, a ver si todavía podemos publicar cuando sea un papelito por ahí. Gracias. Gracias por esta brillante presentación, doctor. Le agradezco. Y si hubiera algún comentario de la sala que quisieran hacer con el doctor en relación a todos los puntos que ha mencionado y de hablar de un personaje que para algunos era desconocido, pero yo creo que a partir de hoy Yo quiero hacer otro comentario. Quiero que sepan que esta es una cuestión histórica. Quiero que sepan que cuando la guerra de independencia mexicana, todo el mundo piensa que nos independizamos de España. ¿No? Ese es el sentimiento nacional. La cuestión es que si ponen un libro de historia van a ver que en ese tiempo, en España, entraron las tropas de Napoleón, implantaron un régimen monárquico con su hermano. Entonces aquí, que éramos una colonia española, pues vieron los de acá y dijeron, oye, pues si allí ya no son los mismos, ¿no? Ya nos cambiaron la administración y gente como todos nosotros, que estamos mezclados, que somos gente que tiene sangre de los dos lados, pues dijeron, no, pues ya no es el mismo gobierno, y entonces se mocharon contra los franceses más que contra los españoles. Pero ya después, pues la propaganda y toda la asociación delictuosa de los españoles con el poder y con el dinero y lo que sea, hicieron que hubiera este cambio de visión. Pero acuérdense, porque pues por mucho o muy poco, yo creo que la mayoría de los que vivimos en este país tenemos como el 20 o 30% de sangre española, porque aquí estuvieron ellos 400 años, y entonces pues la genética es la genética, y hubo mezcla, y los que no les gusten los árabes, pues seguramente tenemos como un 10 o 15%, porque los árabes estuvieron allá 700 años. Entonces, pues tenemos herencia de lo que es la sangre de Ramón y Cajal, y tenemos muchas cosas en común con ese país que algún día fue parte, o más bien del que alguna vez fuimos parte nosotros. Les agradezco. Bien, pues nuevamente muchas gracias. Un aplauso para participación. Gracias. A los que gusten, a la 1:00 p.m, el doctor